tardes, María Alejandra Ocando, asesora de bienes, raíces y profesional de impuestos. Esta tarde tengo un invitado súper especial, Francisco López de AM West Funding. Tenemos un tema que es seguramente de tu interés. ¿Puedo yo como extranjero solicitar financiamiento acá en los Estados Unidos? Y con ustedes tenemos a Francisco, así que Francisco, quiero que por favor te introduzcas tú mismo, te presentes y nos contestes esa pregunta. Gracias, María Alejandra. Nada, pues muy complacido de poder estar acá contigo acompañándote y a todos los presentes que, bueno, es una información muy importante, de mucho valor para todos estos clientes extranjeros que han pensado y lo han visto como una opción a largo plazo, la idea de poder, digamos, invertir, comprar una propiedad en los Estados Unidos. Pues nada, precisamente esto sirve para poderles aclarar mucho de qué manera van a poder hacerlo y que efectivamente se puedan animar a invertir en este país, ¿no? Primero que nada, nosotros somos un banco hipotecario, somos un lender directo de Freddie Mac y Fannie Mae. Son las dos principales compañías del gobierno para la financiación de hipotecas, de propiedades, y aparte de eso manejamos programas los cuales también podemos aplicar para clientes extranjeros en este caso, que es la financiación por medio de sea de renta o por medio de una carta contable, ¿no? Excelente. Bueno, entonces tengo aquí varias preguntas que yo sé que las tienen y nos las han hecho también nuestros clientes. Para invertir en los Estados Unidos, ¿puedo solicitar financiamiento si yo soy extranjero y no necesito tener una visa? Cuéntame un poquito, en este caso, ¿quién califica como extranjero para obtener un financiamiento en los Estados Unidos? Ok, bueno, te cuento. Sí, efectivamente, como extranjero, paradójicamente es más fácil poderle hacer el financiamiento a un cliente extranjero que a un cliente doméstico, ya que a un cliente doméstico pues la documentación es un poco, pues no es tan extensa tampoco, pero se pide récord crediticio, se pide deuda, se pide pago de impuestos, se piden otras cosas que a un cliente extranjero no, ya que la pura garantía de la misma propiedad es lo que le da la tranquilidad al banco y le permite ser más flexible para la financiación, ¿no? Por lo general, un cliente extranjero, los requisitos para poderle financiar es con su pasaporte y con una cuenta de banco americana donde se van a tener los fondos para la compra. Con eso ya prácticamente vamos a poder calificar al cliente. Excelente. ¿Y necesitan tener una visa para poder solicitar un financiamiento en los Estados Unidos? No es necesario. La visa, digamos, el tema remoto es algo que se amplió mucho y ahora se maneja mucho post pandemia, ya que, bueno, no es necesario que un cliente extranjero tenga que venir a los Estados Unidos a hacer el cierre. Esto ya se puede tramitar por medio de un POA, que es un poder notarial, el cual el día, digamos, del cierre, esta persona o el dueño como tal de la propiedad autoriza a otra persona que se encuentre físicamente acá en Estados Unidos para ir y firmar por él el día del cierre en la casa de título. Entonces no es necesario. Esa es una excelente noticia. Eso es lo que hace la tecnología, que nos quita las barreras, las distancias y nos permite hacer cosas tan importantes como estas, como invertir en un país de primer mundo sin ni siquiera moverte de tu casa. Eso es espectacular. Así es. Ok, y ahí viene una pregunta que muchas personas hacen. ¿Qué tipo de propiedad puedo financiar? Bueno, nosotros como somos banco hipotecario, María, nosotros hacemos financiamiento exclusivamente para propiedades residenciales. Dígase single family residence, dígase townhouse, dígase condos o multifamiliares de hasta 4 unidades. Excelente. Y en ese caso, una vez que ya sabemos que, por ejemplo, ustedes como banco, la línea que ustedes se dirigen es hacia la residencial. Sí. Y en ese caso, ¿puedo comprar a título personal o puedo comprar con empresa? ¿Una excluye la otra? ¿Cómo debo? ¿Cuál es la figura que yo debo utilizar para adquirir un
un bien raíz acá en los Estados Unidos. Lo puedo hacer personalmente o para el financiamiento, sobre todo, porque estamos hablando de financiamiento. Puedo hacerlo personalmente o lo puedo hacer como empresa. Ok. Ahí es importante mencionar y identificar dos cosas diferentes. Una es el financiamiento, otra es el título. La propiedad, el título que salga puede ser a título personal o por medio de una LLC, una compañía, ¿no? El título va a ir así, ¿sí? ¿Quién es el dueño de la propiedad? Esta persona o esta compañía. Exacto. El financiamiento, sí, siempre el financiamiento va a ir a nombre de una persona, ¿sí? El financiamiento como banco sí es, pero la propiedad sí se puede hacer cualquiera de las dos modalidades. Ya lógicamente tocaría entender más a fondo cada caso en particular para qué quiere la propiedad y de alguna manera poderle, digamos, dirigir al cliente si le sirve mejor hacerlo el cierre por medio de una LLC o a título personal. Eso ya es cada caso en particular, porque hay personas que tienen la idea de tener una propiedad en menos tiempo, hay otras que lo quieren tener mucho tiempo, quieren que el tema de tener propiedad en Estados Unidos les sirva para un tema migratorio más adelante. Entonces, eso se va identificando con cada caso en particular. Lo importante es saber de que podemos cerrar y que en el título de la propiedad puede quedar a nombre de la persona o a nombre de la LLC. Nos queda muy, muy, muy claro. Si compro una propiedad en los Estados Unidos, ¿la puedo rentar? Si voy a financiar con ustedes, ¿puedo utilizar esa propiedad para adquirir ingresos y una renta? Ok, importante mencionar, como es cliente extranjero, lógicamente no se puede comprar una propiedad para un primary resident. No se puede, lógicamente, pues porque no tiene un estatus migratorio que le permita justificarle al gobierno que usted está comprando una propiedad primaria, ¿cierto? Entonces es de inversión. Ya como es de inversión, nosotros no vamos a obligar al cliente a que tenga que rentarla o tenga que habitarla cuando venga de vacaciones. El cliente hace con su propiedad lo que quiera. Lo importante es, lógicamente, de que se mantenga siempre pagando el mortgage. Entonces hay personas que, por ejemplo, se entiende, la mayoría de personas que compran por inversión, pues la rentan y a renta larga, y hay otras personas que les gusta renta corta y cuando vengan de vacaciones bloquean y congelan las fechas y vienen y se quedan en su propiedad. Eso es decisión de cada quien. Y hay personas que pues, adquieren una propiedad y dicen, ¿sabes qué? Yo la quiero disfrutar, pero en el tiempo que no la vaya a disfrutar, porque obviamente no son residentes acá en los Estados Unidos, pues quiero que me genere un ingreso. Y esas figuras pueden ir de la mano sin ningún problema. Así es. Ok, ¿cuáles son los requisitos para calificar a un préstamo, a un financiamiento acá en los Estados Unidos? Ok. Para un extranjero. Como extranjeros tenemos dos modalidades. Una que es por medio de DSCR, que es renta. Entonces, ¿cómo es esta modalidad? Lo importante es de que se garantice que el valor de la renta, ¿cómo sabemos ese valor de la renta? Por medio de un appraisal, un avalúo, que vaya y el appraisal indique cuánto se está rentando esa propiedad o cuánto se pudiera rentar. Si el valor del mortgage no es superior a esa renta, el crédito está aprobado. Eso nos garantiza de que si el cliente no va a sacar de su dinero, que es obvio, un cliente extranjero, muy pocos inversionistas van a querer traer su moneda local, pasarla en dólares y pagar el mortgage. Entonces, si cubre el mortgage, si la renta se paga sola el mortgage, pues el crédito está aprobado, ¿no? Entonces, esa modalidad es la de renta. Y hay otra modalidad que es programa de carta contable, que simplemente se le pide una carta contable al cliente hecha por un contador en su país de origen, en donde indica cuál es la actividad, a qué se dedica, cuánto tiempo lleva en su actividad, y un profit and loss, un estado de resultados pequeño, donde indique cuál es su net income anual. Se piden 2 años. ¿Cuánto es, digamos, para este caso? Lo que va de enero a septiembre de 2023 y todo el 2022, net income anual. Y con eso nosotros calculamos cuál va a ser la capacidad. Lo importante de eso es de que nosotros, ese programa, digamos, de carta contable es muy laxo, permite ser muy flexible, perdón,
ya que nosotros no vamos a validar si el net income que el cliente puso en la carta contable sea el mismo según sus extractos bancarios en su país de origen, ¿cierto? Porque un cliente puede tener ingresos de diferentes maneras y nosotros no le vamos a pedir ni cuánto tiene su cuenta de banco en su país, ni cuál es su ingreso mensual por su salario, si cuántos son sus ingresos por independiente, nada de eso. Simplemente una carta con un net income que indique cuál es lo que usted gana anualmente y listo. Y parece mentira, pero para sorpresa de quien nos está acompañando hoy en este webinar, es en muchas ocasiones más fácil, menos complicado que un extranjero aplique a un financiamiento que un propio local, porque a un local obviamente se le pide cualquier cantidad de documentaciones que por lo que tú me estás hablando, al extranjero no se le está solicitando. No en algunos casos, en todo. Realmente el programa para extranjeros, como la garantía es la misma propiedad, realmente es muy flexible. Aparte, se está trayendo, digamos, para un cliente extranjero, importante mencionar que es un down payment de un 30% en adelante. Entonces es un dinero importante que el banco es lo que le da la tranquilidad para poderle financiar. Entonces, súper buenas noticias. Así que todas aquellas personas que nos están viendo hoy, pues van a hoy a entender y todos esos temores se van a disipar porque hoy van a entender que el proceso no es tan complicado, que sí se puede financiar, que sí puedes comprar esa propiedad que tal vez tienes tiempo pensándola, tú sabes, amacerando esa idea y que no te habías atrevido porque tal vez te faltaban algunos recursos, pero que hoy tú nos estás demostrando que sí te puedes apalancar en el financiamiento, que no es tan complicado. Y sobre todo que estamos acá para ayudarte, que Francisco está acá para ayudarte a que ese proceso fluya. Excelente. Bueno, entonces, esta pregunta que viene es para mí. ¿Se pagan impuestos si rento la propiedad en los Estados Unidos? Y la respuesta es, toda persona local o extranjera que genere más de $600 dentro de los Estados Unidos debe declarar impuestos. Pero la buena noticia es que estas propiedades de inversión generan una serie de gastos que te permiten ser utilizados como crédito fiscal. Así que no tienes por qué temer, para eso estamos nosotros, para eso estoy yo, tu servidora, para orientarte y ayudarte en ese proceso y facilitártelo y hacértelo lo más agradable posible. Estamos acá un equipo multidisciplinario que queremos hacerte el proceso un sueño, no una pesadilla. Así que para eso estamos. La siguiente pregunta. ¿Puedo construir mi historial crediticio siendo un extranjero? Sí se puede, sí se puede. Realmente el historial de crédito se basa en la combinación de varias cosas como nombre, apellido, dirección y fecha de nacimiento y seguro social. Con tal de que 3 de estas condiciones se cumplan, no importa que no tenga, digamos, un seguro social, que los extranjeros no tienen, con esto puede hacer un historial de crédito basado en un financiamiento hipotecario. ¿Qué pasa? Esto va a ser muy útil para todas estas personas que de pronto tengan pensado tramitar su residencia más adelante. Resulta que no es lo mismo una persona que no, digamos, no ha invertido nada acá, a usted ya ir con un soporte de que tiene una propiedad en los Estados Unidos a solicitar esa residencia. No le estoy diciendo que sea una garantía, pero sí ayuda, sí aporta. Totalmente. Y bueno, precisamente, si tú compras esta propiedad a través de una empresa, pues esa empresa también tiene su número fiscal y con ese número fiscal tú también le puedes construir crédito a esa empresa. Así que a esa empresa, así es. Sirve esta pregunta para responderla en ambas direcciones. No, y también digamos que cuando usted, digamos, esas personas, por ejemplo, que fueron pagando sus mortgages juiciosos, pasaron 5 años, tomaron la residencia, llegan acá, no van a empezar desde cero. ¿Por qué? Porque cuando saquen su Social Security, todos estos años que viene pagando su mortgage, esto se le va a conectar con su seguro social. Entonces ya va a tener una puntuación más favorable. Excelente. Ahora viene una pregunta que me hacen muchísimo.
¿Cuál es la diferencia de trabajar con un corredor hipotecario y con un banco? Bueno, la diferencia en este caso son varios aspectos. Uno, que son los tiempos. Recordemos que un mortgage broker es un intermediario entre el banco y el cliente. Ellos manejan diferentes programas de banco. Digamos, uno como cliente le solicita que le coticen y ellos cotizan en diferentes bancos. Pero de la misma manera ellos no tienen incidencia y no conocen a detalle o a fondo cada uno de los programas de estos bancos. Y por ende no pueden ser flexibles o no pueden buscarle, digamos, la manera de adaptarse a cada caso en particular. Entonces, cuando tú trabajas con el banco hipotecario directamente, pues el banco tiene la posibilidad de poderse adaptar un poco más a tu perfil y aparte los tiempos, digamos, de respuesta van a ser muchísimo más rápidos, pues porque no tienen que pedirle como el broker permiso al banco para darle la información al cliente, es directo. Y cuando yo trabajo contigo con AM West Funding, ¿a cuántos estados tengo acceso? O sea, solamente puedo comprar propiedades, solamente me puedes financiar propiedades solamente en la Florida. No, nosotros tenemos presencia en más de 35 estados. Somos como te comentaba, somos un lender directo de Freddie Mac y Fannie Mae. Por tanto, podemos hacer, digamos, para clientes domésticos, hacemos FHA, convencional, VA, que es para veteranos, USDA, y pues también los programas no convencionales, que es por ahí cuando pasa que clientes domésticos no califican porque no han pagado bien los impuestos o no han pagado suficientes impuestos, el historial por ahí de crédito no es tan favorable. Estos programas, van a haber algunos programas alternativos que sí le permiten poder, digamos, hacerle la financiación. Algunos ni siquiera le piden nada que tenga que ver con impuestos. Otros programas, como el que te contaba, se rigen por la renta, ¿no? Entonces, de estos programas, pues, también podemos meter a ese grupo a los clientes extranjeros. Excelente. Y ahora, esta pregunta, a ver, la palabra es en inglés, ¿verdad? Pero vamos a traducírsela también a los que tal vez no manejan el idioma, pero la vamos a decir. ¿Qué es el cash out? O vamos a decir el efectivo en retorno. ¿Nos puedes explicar un poco esta figura para darle más claridad y además ampliarle las posibilidades a este inversionista? Porque hoy no te queremos limitar solamente a la buena noticia de que puedes financiar. También te queremos decir que con este financiamiento puedes multiplicar tu portafolio de inversiones en bienes raíces en los Estados Unidos. Así es, el cash out es una modalidad de financiación, realmente es una refinanciación que tienen, digamos, acceso los compradores, en el cual les permite sacar algo de dinero de su propiedad para poderlo invertir en una segunda propiedad. No siempre los cash out sean para ese destino, ¿no? Hay veces realmente la gente usa el apalancamiento de los bancos con tasas de interés basados en crédito hipotecario para aprovechar y para usarlo en otros, bueno, destinan su dinero a su manera, pero la mayoría de las veces este cash out es para eso, para, digamos, una persona que, te pongo el ejemplo, hay una persona que compra una propiedad de $400,000, en este caso, mira, ¿cuál es lo importante de esto? Sacar el equity de la propiedad, ¿no? Digamos, el equity es la diferencia entre el valor de una propiedad en el momento que la compró, digamos en este caso en el 2018, y en el precio actual, en este caso 2023. Entonces, un inversionista no utiliza los propios fondos para comprar otra propiedad, ya que el refinanciamiento cash out permite sacarle hasta el 70% del valor de la propiedad actual al día de hoy, y utilizando como cuota inicial y gastos de cierre para poder adquirir otra propiedad. Entonces, en este caso, esa propiedad de $400,000, un ejemplo, 5 años después vale $100,000, $150,000 más. Por ejemplo, si el cliente tiene deuda, digamos que se le saca hasta el 70%, se le resta la deuda y lo que queda, eso se le entrega el dinero. Muchas veces en el cash out al cliente no le pasa el dinero por su cuenta bancaria, porque se va directamente a la otra propiedad que está adquiriendo, ¿sí? Entonces, esta es la manera como, digamos, los inversionistas amplían su portafolio de propiedades, ya que pues entienden de que es preferible tener varias propiedades con cuotas iniciales y que un inquilino se encargue de pagarle su misma propiedad, ¿no? Esa es la mejor manera. Bueno, en estos días yo estaba con una colega y estábamos hablando y me encantó que ella me decía,
me lo dijo así muy simple. Si tú no pagas tu hipoteca, tú le estás pagando la hipoteca a otro. Entonces, esta premisa la podemos usar a favor o en contra. Pero si tú eres inversionista, siempre la tienes que usar a tu favor, que otro pague tu hipoteca. Exactamente. Todos empezamos, muy seguramente todos tuvimos que en algún momento, o lo estamos haciendo todavía, pero está en uno en decidir, y si uno tiene la posibilidad en si quiere uno cambiar la historia, si uno quiere seguir pagando renta o pagar su misma propiedad. Y hacer pues que el dinero de otro trabaje para mí, porque al fin del día todos estamos buscando de alguna manera llegar a ese momento en la vida donde tú puedas hacer dinero durmiendo. Y esta es una manera. Esta es una manera de multiplicarlo y de diversificarlo y de apalancarte en el crédito, que es un sistema americano donde el crédito es sumamente importante y bueno, lo hacen los más ricos. Y no solo eso, aprovecharme, Alejandra, el tema del equity. Realmente en Florida, no solamente en Florida, en muchos estados, pero yo en particular en Florida, el equity es un tema que es interesante, porque es que tú estás comprando una propiedad, apenas tú pasas 1 año, 2 años, ya la propiedad vale, o sea, un porcentaje interesante. Entonces, esa es la manera con la gente dice, ok, yo voy a hacer un refinanciamiento, yo no tengo que poner dinero de mi bolsillo de nada, simplemente le voy a sacar lo que ya durante estos 3 años otro inquilino me pagó mi propiedad, voy a sacar ese dinero más lo que el equity, lo que vale hoy, y voy a comprar otra propiedad. En ningún momento el cliente sacó de su bolsillo algo de dinero para comprar la otra propiedad. Y en muchos casos, mira, esto funciona primero para diversificar un capital, pero muchas personas al fin del día utilizan también esto para su retiro, ¿ok? Sí. Y definitivamente los préstamos normalmente son a 20, 30 años, eso depende de ti, tú puedes hacer de todas maneras amortizaciones a capitales, permitirte avanzar y acortar los tiempos según estrategias que tú mismo puedas utilizar para eso. Y al fin del día, eso te va a permitir en el tiempo tener una estabilidad que es en el camino que todos deberíamos de ir. Y te digo que, o sea, efectivamente, los programas son a 30 años, pero nadie tiene una propiedad a los 30 años, porque se da cuenta que en 5, 7, 10 años la propiedad vale muchísimo más y es una oportunidad. Entonces, es saber hacerlo, saber aprovecharlo, pero lo importante es de que la gente entienda que tiene las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y lo más importante, Francisco, que yo veo acá, primero vas a invertir en un país de primer mundo, vas a invertir en una moneda fuerte y con unos porcentajes de revalorización que son importantes. Sí. O sea, tienes 3 factores que están todos a tu favor. Ya simple y llanamente es un tema de decisión. Y por eso hoy estamos aquí para ayudarte a tomar esa decisión que tal vez por temor o por falta de información no habías querido tomar. Es súper importante trabajar en equipo. Es más falta de información. Totalmente. Es falta de información. Totalmente, pero por eso estamos haciendo este webinar, porque queremos que te apalanques no solamente en el financiamiento, sino que te apalanques con personas capacitadas, profesionales, con un equipo multidisciplinario que está aquí para ayudarte a escoger la propiedad, a escoger la estructura y a financiar y a multiplicarte. Eso para mí es lo más importante de esta tarde. Es lo más importante que nuestros clientes van a poder sacar de este webinar, que sé que es súper provechoso. Y viene una última pregunta por hoy, sí, que es ¿cuánto tiempo se tarda el proceso? Y sabemos que esta pregunta es un poco delicada porque todos los casos no son igual, como experiencia tú y yo lo sabemos. Cada caso es muy particular, depende de condiciones, depende de cuán rápido responda este inversionista en entregar, digamos, los requisitos, los documentos, pero hay otros factores que no necesariamente dependen de él. Pero a tu experiencia, ¿cuál podría ser el margen de tiempo que ustedes como banco podrían tardar tomando ciertos factores en cuenta
para financiar y llegar a ese término feliz que es la entrega de la casa o de la propiedad o del apartamento, de lo que compraste? Por lo general, entre la fecha que el cliente entrega los documentos iniciales, ya teniendo una propiedad definida, ¿sí? Ya teniendo una propiedad encontrada que les gusta, a la fecha del cierre, eso por lo general nosotros podemos hacer entre 15 y 3 semanas sin ningún problema. Dependemos, como tú lo dices, de otros factores. Hay veces, si son propiedades en unos fondos, dependemos de la asociación, que a veces no da respuesta. Dependemos también de la casa de título. Es importante que el cliente sepa que puede escoger su casa de título, o nosotros también le podemos sugerir, pero hay muchos factores que influyen en esto y del mismo cliente, realmente también depende del mismo cliente, porque hay documentos que se le van a ir enviando al cliente para que firma electrónicamente, y hay veces el cliente de pronto no cuenta. Ha pasado muchos casos que los clientes dicen tienen afán, pero pasan una semana y no han firmado unos documentos. Entonces eso también depende de ellos, pero por lo general promedio de 15 a 3 semanas podemos estar haciendo cierres sin ningún problema. Excelente, espectacular. Bueno, súper agradecida. Quiero que por favor les des a todos estos participantes tus números, la manera que te puedan contactar el día de hoy, porque para luego es tarde. Así que por favor, ¿cómo pueden ellos contactarse contigo? ¿Cuál es tu website? ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu teléfono? Que ellos hoy te puedan hacer preguntas y puedan comenzar este proceso de financiamiento. Por supuesto, previo necesitan una asesoría en bienes raíces para escoger esa propiedad. Ok, bueno, yo ahora te paso la tarjetita para que la pongas también. Digamos, mi correo electrónico es francisco.lopez@amwestfunding.com, y mi número de teléfono es 305-322-5059. Nosotros estamos ubicados en 250 Catalonia Avenue en la ciudad de Miami, ¿no? Entonces, cualquier cosa que necesite, ya saben, María Alejandra, con algún cliente que tenga alguna duda, que quiera precalificarse, que de pronto no haya, porque siempre van a generar muchas dudas. Esto, digamos, abre mucho el espectro, pero no significa que ya el cliente sea un experto con esta información que le dimos. Simplemente lo organizamos, sea por vía Zoom o por una telellamada, una conferencia, y le despejamos todas esas dudas para que podamos avanzar en el proceso y podamos mostrarle cómo es el proceso, digamos, desde que iniciamos. Le damos números, porque también hay un tema que hay que hablar, que son los números cuando el cliente quiera precalificarse, cuánto más o menos va a ser el pago. Todo esto lo vamos viendo en el camino, pero lo importante es de que cuenta tanto contigo como con nosotros para el tema financiero. Y quiero recordarte que te puedes suscribir a mi canal de YouTube, Conversando con Multitask Pro. Hoy puedes darme like. Sobre todo, quiero una vez más ponerme a tu disposición y recordarte que somos un equipo multidisciplinario, que soy asesora inmobiliaria y que también soy profesional dispuesto. Así que tienes aquí 2 grandes pilares, y yo diría que 3 grandes pilares, digo 2 conmigo en el tema fiscal y en el tema de bienes raíces, pero tienes un pilar fundamental acá con Francisco, que es en el financiamiento. Gracias por participar, gracias por tu tiempo, así que los esperamos a la orden. Tengan un excelente día. Gracias. Gracias, María. Un saludo para todos.